Los hermanos Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, podrían ser capturados muy pronto por autoridades de Estados Unidos o entregarse. Esta es una afirmación que fue revelada por Arturo Ángel, quien aseguró que las coincidencias, periodista destacado, que las coincidencias de diversos elementos judiciales, operativos y diplomáticos estarían propiciando el arresto. Por otro lado, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, junto con la embajada de ese país en México, reiteraron la recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la captura de los hermanos Guzmán Salazar. Bueno, Ovidio Guzmán López, primer hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró, le recuerdo, culpable en Estados Unidos por crimen organizado, tráfico de armas y lavado de dinero. ¿Recuerda usted el Culiacanazo? Bueno, él es Ovidio, que luego fue detenido, pero echaron a andar a Culiacán y a las huestes y todo quedó ahí. No pasó nada. Bueno, después pasó. Aceptó un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar $80 millones y así evitar la cadena perpetua. De esta manera, Ovidio Guzmán entrará al programa de testigos protegidos una vez fuera de prisión y se le va a asignar una condena dependiendo de la ayuda que ofrezca el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que en diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López, otro hijo del Chapo Guzmán, reconoció haber secuestrado a Ismael El Bayo Zambada el 25 de julio. Fue un reconocimiento que le da el reconocimiento de su culpabilidad. Él debe de pagar una multa millonaria a las autoridades estadounidenses. Recuerde que lo llevó a Estados Unidos y aquí ni cuenta nos dimos, no sabemos ni qué pasó. Bueno, sí sabemos qué pasó cuando dicen que han mandado a Estados Unidos a 51 personas, yo diría a 51, 52, pues hay que quitar una, porque nosotros no les mandamos al Mayo, más bien quien lo mandó fue Iván Archibaldo. Estados Unidos está acusando a Iván Archibaldo Guzmán y a Jesús Alfredo Guzmán de encabezar una estructura criminal dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia su territorio. Además, ambos son señalados como líderes de la facción conocida como los Chapitos, considerada una de las ramas más activas, yo diría, de lo que queda del cártel de Sinaloa, pero bueno, ahorita hablaremos de ello. Asimismo, los expedientes presentados en las Cortes de Nueva York, Illinois y California están siendo acusados por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como lavado de dinero. Bueno, hablemos qué mejor con Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, para hablar si es cierto o en qué está este asunto, qué queda del cártel de Sinaloa, si es que queda algo, y si se entregan los Chapitos, qué pasa con los Vallitos, si es que se van a entregar, en fin. Bueno, Víctor, como siempre, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola Javier, muy buenas noches. Como siempre es un placer estar contigo. ¿Se estarán entregando, no se estarán entregando? ¿De qué les sirve entregarse? Y si esto fuera así, Víctor, ¿qué acaba pasando con eso que algún día conocimos como el cártel de Sinaloa? Sí, claro, a ver, pues mira, a final de cuentas es una hipótesis que presenta Arturo Ángel. Evidentemente hay una serie de elementos que hacen plausible esa hipótesis, es decir, no podemos en este momento tener elementos claros que nos digan que así va a suceder. Sin embargo, pues si hay algún grupo criminal que en los últimos años, sobre todo incluso meses, ha negociado con el gobierno de los Estados Unidos, es precisamente la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Y hay una serie de elementos que yo agregaría a las reflexiones de Arturo Ángel que hay que considerar. Es decir, ante la falta de Nemesio Ceguera, que era el objetivo prioritario número uno tanto de Estados Unidos como de México, el siguiente objetivo prioritario es Iván Archibaldo. O sea, es decir, Sí. es el narcotraficante más conocido, libre en este momento y que por ende, pues también puede sentir esta presión, tanto él como Alfredo, en el sentido de que, pues a lo mejor les conviene negociar bajo una lógica de que está ante varios frentes abiertos. Primero, pues el seguimiento del gobierno de Estados Unidos y de México, pero también pues la amenaza de la malliza. Es decir, si bien ha sido pues una disputa
que ha debilitado a ambas facciones, lo cierto es que ha sido más golpeada la facción de los Chapitos. Entonces, en esta lógica, pues es una salida negociada, pues les permitiría, como ha pasado con Ovidio, con Joaquín Jr., ofrecer información no solo de su propia estructura, o sea, es decir, de esta parte del cártel de Sinaloa, sino hay que recordar que los últimos meses han sido aliados del cártel Jalisco Nueva Generación y pues hasta hace no tanto tiempo pues eran aliados también de la otra facción, de la Malliza, entonces podrían ofrecer información, por así decirlo, de las tres organizaciones más grandes que existen en México en este momento, el cártel Jalisco Nueva Generación y de las dos facciones del cártel de Sinaloa. Obviamente, si se entregaran estos dos personajes, esto significaría una implosión de la facción de los Chapitos que difícilmente se podría sostener y seguramente aceleraría, digamos, el proceso de acoplamiento con la otra facción, o sea, quedarían algunos jefes que muchos de ellos tratarían de negociar su reincorporación o bien serían eliminados, lo cual también puede propiciar algo de violencia. A ver, oye, Víctor, ¿queda algo del cártel de Sinaloa o ya no es el cártel de Sinaloa? Entiendo que ya no es como antes, pero ya puede en cualquier momento volver a ser un cártel importante, significativo, porque como sea, quien está dominando ahorita, además del cártel Jalisco Nueva Generación, son los cárteles que no son tan grandes, no por ello menos importantes. Sí, a ver, digo, la forma más sencilla de entenderlo es, en este momento no podemos hablar del cártel de Sinaloa como una sola organización. Claro. En realidad son dos organizaciones, es algo parecido a lo que sucede con el cártel del Golfo. A ver, de nuevo tuvimos ahí estamos hablando con Víctor Sánchez, académico de la universidad. O sea, ahí estamos de nuevo, estamos hablando que como concebíamos al cártel de Sinaloa ya no es, y ahí entramos a la otra parte cuando lamentablemente se congeló la señal. Sí, claro, lo que les comentaba es que ya no podemos concebir al cártel de Sinaloa como una sola organización. Es algo como lo que le pasó hace unos años al cártel del Golfo, en donde las facciones pelean entre sí, pero siguen utilizando el mismo nombre porque es una marca rentable. Obviamente, a estas dos nuevas organizaciones, que para simplificarlo vamos a llamarle los Chapitos y la Malliza, pues siguen siendo la organización número 2 y la número 3 en importancia después del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero sí se han ido debilitando, es decir, hace 3 años podríamos decir que el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa estaban muy cerca. Hoy hay un abismo de diferencia entre el primer lugar y el segundo y el tercero, y se está acercando, como bien lo mencionas, organizaciones que se han ido fortaleciendo y han ido creciendo, como es el caso de la familia michoacana, que digamos podría ser la cuarta organización en importancia, y hay algunas otras regionales que han ido fortaleciéndose, pero sí la distancia de ellas con estas primeras cuatro sí todavía es importante. A ver, ¿cómo es posible que un presidente municipal vaya a tratar de recuperar a su papá en Taxco y que tenga que negociar? Lo niega Félix Salgado Macedonio, que él intervino, lo niega, pero pues sigue quedando, ¿no, Víctor? Un terreno ahí de duda. Pero esto quiere decir que la familia michoacana es importante, pero también quiere decir que el presidente municipal estaba en relación con la familia michoacana. No, claro, a ver, digo, es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, en donde la infiltración de las organizaciones criminales es tan grande que la jerarquía ya no es que los políticos, los alcaldes, son aliados de las organizaciones, sino que por el contrario se les ve en un ámbito de suprasubordinación,
como si fueran empleados. Entonces, esto evidentemente, primero nos señala que nadie está a salvo en este país, o sea, ni siquiera el alcalde de una ciudad de mediano tamaño y con cierta importancia como lo es Tasco, que hay interrelaciones entre actores políticos y las organizaciones criminales que se llegan a una serie de acuerdos y digamos, pues qué bien que haya podido regresar con vida el alcalde y su padre, pero esto también nos indica que, o sea, el camino que se usó no es un camino que puede utilizar cualquier ciudadano y eso nos deja en una lógica de indefensión, ¿no? Sí. A ver, para cerrar este caso que además ha llamado la atención, ¿qué tendría que hacer el Congreso del Estado de Guerrero? ¿Qué tendría que hacer el gobierno estatal? ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal? Cuando uno de los que están hoy el partido en el poder va y negocia, y en buena medida uno presume, Víctor, que va a negociar el regreso de su papá porque no habría cumplido algo, ¿no? O algo parecido, si no, ¿para qué se llevan al papá, no? Sí, claro. Digo, es que ese es el gran problema y Guerrero ha sido de forma constante un foco rojo. O sea, es decir, hemos tenido videos, por ejemplo, de la exalcaldesa de Chilpancingo negociando con un cártel. Ahora tenemos este caso, tenemos muchísimos otros, como el de los ardillos en la zona de Chilapa, que Sí, en sí, sí. Sualtenango, es decir, los granados en Petatlán, los tlacos en Heliodoro Castillo. O sea, dicho de otra manera, Guerrero es un rompecabezas en donde las diferentes organizaciones utilizan los municipios como terreno personal y evidentemente hay costos que cuando no se cumplen, Claro. pues hay consecuencias para las familias. Pero esto revela un síntoma de un problema mayor, que es la captura por parte de los municipios y el contubernio de la clase política con las organizaciones criminales. Oye, para cerrar, ¿qué perspectiva ves de la eventual entrega de los Chapitos? ¿Lo ves como una posibilidad real o qué alcanzas a apreciar ahí, tomando en cuenta esto que dijiste de manera muy precisa, que es pues que ya no está el Mencho? Ahora vámonos por otros objetivos y ellos son objetivos. Sí, digamos, obviamente, pues son indicios, o sea, digamos, leí evidentemente el texto de Arturo ¿De Ángel, Arturo? hay una serie de reflexiones interesantes, pero pues queda en el ámbito de una hipótesis, o sea, es decir, Claro. la probabilidad en este momento sigue siendo baja de un 20, un 30%, pero es o sea, es plausible esa posibilidad. Por ende, no podemos descartarla precisamente porque hay una serie de condiciones y además de las condiciones hay una serie de precedentes. O sea, ya los Chapitos han negociado en el pasado, ya han obtenido ciertos beneficios. Hay que recordar lo que prácticamente toda la familia de la rama de los Guzmán López emigraron hacia los Estados Unidos con facilidades, entonces no es algo que podamos descartar porque la historia nos indica que pues esta facción ha estado ya en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Víctor, como siempre, gracias por tu participación. Que tengas buena noche. Gracias. Gracias, un Hasta placer, luego. buena noche. El gusto nuestro. Gracias, Víctor.